16 dice que al sacerdote Aarón le llevaban 2 machos cabríos, uno para expiación y otro para holocausto. Y dice la palabra del Señor que el sacerdote Aarón, antes de hacer el sacrificio, tenía que purificar su cuerpo, tenía que purificar su carne con agua pura, y después de eso colocarse las santas vestiduras que Dios ordenó a Moisés que le colocara al sacerdote Aarón. Después de esto, el sacerdote Aarón, que hacía todo el sacrificio por sí mismo y por su casa, le llevaban los 2 animales, los 2 machos cabríos, y esos 2 machos cabríos, el sacerdote Aarón echaba suerte sobre ellos, y la suerte caía siempre por uno. Él le colocaba el nombre a los 2 machos cabríos. Uno era Azazel y el otro Jehová. Entonces él echaba suerte y la suerte siempre caía por Jehová. Cuando caía la suerte por Jehová, él cogía este animal y le imponía las manos y le transfería el pecado de Israel al animal. Después lo degollaba y hacía la ofrenda quemada, le sacaba todas las vísceras, todos los intestinos al animal, y hacía la ofrenda quemada en el altar. Cogía la sangre del animal y con un dedo untaba los cuernos del altar con sangre, y rociaba la sangre en el velo del tabernáculo de reunión, y en el altar rociaba la sangre del animal, y ese era el holocausto que hacía el sacerdote Aarón por orden de Dios. Luego le llevaban el otro animal a Azazel, y el sacerdote le imponía las manos al animal y le transfería todo el pecado de Israel a este animal, y el sacerdote enviaba a un hombre destinado para esto con el animal al desierto, y el animal lo soltaba en el desierto y el animal moría con los pecados del pueblo de Israel. Ese era el sacrificio, esa era la ordenanza de Dios acerca de la remisión de los pecados del pueblo de Israel. Cuando Jesús vino al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, aparte de ser el precursor que abrió la brecha para el Señor Jesucristo, Juan el Bautista era la descendencia de Aarón. Juan el Bautista fue el último sacerdote de la época, porque él era de la descendencia de Aarón, y solo los sacerdotes podían imponer las manos y pasar los pecados al animal. Jesús hizo de ese macho cabrío en el Jordán. Juan le impuso las manos y le transfirió todo el pecado del mundo. Notemos que Jesús ya había hecho justicia. Dice en Mateo que Jesús le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando lo fue a bautizar, Juan el Bautista lo sumergió y estaba simbolizando la muerte del Señor Jesucristo con los pecados del mundo. Él los llevaba en su carne. Cuando lo levantó de las aguas, le hizo la inmersión, representaba la resurrección. ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso vayamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice mi querido amigo, mi querido hermano. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo tenía la revelación de cuál era el bautismo que salva. ¿Cuál es el bautismo que salva en esta época? No que ahora una persona la cojan y la metan a las aguas, y en las aguas le dicen a la persona que si se levanta de las aguas y habla en lenguas, que ya es salvo. Mire el bautismo que salva. Pregunta Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta el apóstol Pablo. Dice que los que hemos muerto al pecado, o sea, hemos creído al bautismo de Jesús. Cuando una persona cree
En el bautismo de Jesús